Que el Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Tengan la amabilidad de sentarse. Muy bien. Nosotros sabemos que la ley judía, los mandamientos de la ley inscritos en la ley que Dios reveló a Moisés, son 10, nosotros les llamamos los 10 mandamientos. Al paso de los años, los estudiosos de la Biblia, de la revelación, quisieron adaptar estos 10 mandamientos a las acciones concretas de cada día. Y de 10 mandamientos, los judíos y los fariseos y los escribas pasaron a 613. Nosotros, en la ley judía, quiero decir, en la actualidad, nosotros en la actualidad en la que vivimos, vemos cómo los judíos tienen 613 preceptos. ¿Y de dónde salen estos 613 preceptos? 613 preceptos, ya lo hemos dicho en alguna ocasión, resultan de la suma de 365 más 248. Vamos a hacer el cálculo rápido. Si nosotros sumamos 365 y 248, tendremos los 613 preceptos de la ley judía. ¿Por qué 365 y por qué 248? ¿Por qué no otras cifras diferentes? Porque 365 son los días del año. Y los 248, los médicos que tenemos aquí en la asamblea, los veterinarios, los 248 son el número de huesos que conforman el esqueleto humano. Quiere decir que la ley de Dios, los mandamientos de Dios, deben vivirse todo el año y hasta lo más profundo de nuestro ser, de nuestros huesos. Eso significa amar a Dios sobre todas las cosas. Pues bien, cuando un judío se acercaba a una sinagoga, se interesaba por saber en cuál de estos 613 preceptos el rabino, el quien dirigía la oración, iba a hacer insistencia, en cuál se iba a centrar. Y por eso, para poner a prueba a Jesús, estos fariseos y estos escribas se acercan y le preguntan: de los 613, ¿cuál es el mayor? ¿Cuál es el primero? Nosotros conocemos la respuesta: amarás al Señor tu Dios. Jesús, evidentemente, judío piadoso, que conocía a Dios, que sabía interpretar la ley, sabía que estos 10 mandamientos fueron precedidos por una invitación de Dios. Dios, antes de mostrar estos 10 mandamientos, dijo a Moisés: escucha Israel, como habíamos escuchado nosotros en la primera lectura. Escucha quiere decir abre el oído, pero también abre el corazón. Escuchar es diferente de oír. Nosotros acabamos de oír la campana. Oír es simplemente el contacto con nuestra audición, con la oreja. Por eso nosotros preguntamos frecuentemente, sobre todo a las personas mayores: ¿oíste? Escuchar quiere decir abrir el corazón y la oreja para actuar en consecuencia. En la primera lectura escuchamos cómo, mediante la escucha del Señor, los huesos
pueden volver a tomar carne. Cómo mediante la escucha del Señor, lo que está muerto puede volver a vivir. Eso es la promesa de cumplir los mandamientos. Que lo que sea caduco, que lo que ya no sirva, vuelva a tener vida. El problema es que muchas veces nosotros pensamos que los mandamientos son una carga, que son una limitación a nuestra libertad. Y tal vez sea porque no hemos sabido comunicarlos. De hecho, los judíos no hablan de 10 mandamientos, los judíos hablan de 10 palabras. Es como si un padre que se despide dice a su hijo su testamento. Mira, si haces esto, si actúas así, si diriges el negocio así, si te comportas así, vas a ser feliz. Esos son los mandamientos para nosotros. Son caminos por los cuales nosotros podemos alcanzar la felicidad. Pues bien, de estos 610 mandamientos de la ley judía, de estos 10 que nosotros tenemos, hay uno que es muy importante y el que resume todo: amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Nosotros hemos visto en muchas iglesias que hay 2 tablas de la ley, ¿sí? Lo recordarán. Hay 2 tablas en las cuales se colocan las cifras del 1 al 3 en una, del 4 al 10 en otra, o en algunos casos 5 y 5. ¿Cuál de estas 2 disposiciones, según lo que acabo de decir, creen ustedes que se apega más a lo que Dios nos pide? ¿La que divide del 1 al 3 y del 4 al 7 con una lógica de Dios? ¿O la que pone del 1 al 5 y del 6 al 10, 5 y 5, en base a una lógica humana? Evidentemente, aquella que divide del 1 al 3, porque los 3 primeros mandamientos de la ley de Dios se dirigen a la alabanza de Dios, y los otros 7 se dirigen al bien del ser humano. Entonces, si nosotros queremos cumplir verdaderamente los 3 primeros, debemos cumplir los 7 que están al lado. Si nosotros queremos saber si realmente cumplimos los 3 primeros, debemos ver cómo andamos en los otros 7. Eso significa amar a Dios sobre todas las cosas. Y por eso Jesús, que conoce muy bien la ley, se atreve a interpretarla. Y dice, el primer mandamiento tiene verificación, tiene comprobación en el segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De nada sirve, de poco sirve, amar a Dios si no amamos a nuestro prójimo. Ya lo dice la Escritura en otra parte. Si dices que amas a Dios, que no ves, y no amas a tu hermano, que sí ves, pues eres un mentiroso. El amor de Dios entonces se verifica, se hace concreto en el amor al prójimo. El problema, dice la Escritura, es: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. El problema, con esto termino, el problema es que muchas veces nosotros ni siquiera nos amamos a nosotros mismos. No sabemos cómo amarnos porque no nos conocemos. No sabemos entendernos en nuestras reacciones, no sabemos entendernos en nuestros miedos, en nuestras angustias, en nuestros momentos en los que estamos fuera de nosotros mismos. Amarnos a nosotros mismos implica también conocernos, y mediante el conocimiento de nosotros mismos podremos conocer también a los demás. De hecho, una traducción de esta segunda parte del Evangelio dice: amarás a tu prójimo, eres tú mismo. Es decir, el prójimo soy yo mismo. En el prójimo hay una parte de mí mismo, y la parte que yo amo en mí mismo es la que yo debo amar en el otro. Tratar de comprenderlo, tratar de entender. Que el Señor nos ayude el día de hoy a abrir nuestros oídos y nuestro corazón a la escucha de su palabra. Que podamos nosotros dar vida mediante esta palabra a la carne, a los huesos que están sin carne. Que nosotros podamos amarnos como Dios nos ama, y que nosotros podamos así hacer el intento de amar con ese mismo amor a los demás.
incluso a aquellos que en ocasiones son una piedra en nuestro zapato. Que el Señor nos conceda esto como una gracia especial. Se lo pedimos como un favor para nosotros y para aquellos a quienes nosotros más amamos en un momento de silencio.